Bienvenidos a mi canal. Hoy, una vez más, os voy a explicar el derecho romano. Hoy vamos a empezar con el sujeto del derecho y las obligaciones. La parte general del derecho romano son tres, y estos son sujeto y persona, negocios jurídicos y procedimiento civil. Empezamos en profundidad con sujeto y persona. En la antigua Roma no se le daba los derechos a todo el mundo, cosa que en la actualidad sí. En la antigua Roma solo se le concedía a las personas con la triple condición de ser libre. Esto quiere decir que es aquel hombre libre, ciudadano, no sujeto a patria potestad paterna. Si eras pater familias, eras un sujeto no alienado, plenamente apto para las relaciones jurídicas. Se presuponía que eras libre y que por ende ciudadano. En Roma estaba permitido que un hombre quedara sujeto a otro como esclavo. Era algo común en la época. En Roma ya se distinguía entre persona física y personas jurídicas. Es importante recordar estas dos cosas. En Roma, la causa de constitución del derecho es el hombre, pero todo aquel que cumpla la triple condición de libre puede ser sujeto de derecho, no solo el hombre. Y la segunda, entre los romanos, la palabra persona es sinónimo de hombre, sin atender a la capacidad jurídica del mismo. El nacimiento y la muerte son los que señalan el comienzo y el fin de las personas físicas del hombre. Nasciturus quiere decir el que está por nacer. No era considerado hombre hasta que no naciera, de forma efectiva y con vida. En Roma es necesario todos estos requisitos para ser considerado capaz jurídicamente. Hoy en día, solo con el hecho de nacer, ya tendríamos la capacidad jurídica y de obrar plena. Ahora, como en todos mis vídeos, voy a dar una serie de explicaciones a diferentes conceptos. Vamos a empezar con pater familias. Pater familias es un término latino que significa padre de familia o cabeza de familia. Se refiere a un hombre que es el jefe de la familia romana y que tiene autoridad sobre todos los demás miembros de la familia. En la época romana, el pater familia tenía el derecho de vida y muerte sobre sus hijos y esposas, y era responsable de tomar decisiones importantes en nombre de la familia. En la actualidad, el término se utiliza a veces para referirse a la figura del padre de una familia moderna, aunque su autoridad y responsabilidades pueden variar dependiendo del contexto y cultura y, sobre todo, legalmente. Ahora os voy a explicar lo que quiere decir un sujeto no alienado. El término sujeto no alienado se refiere a un individuo que no ha perdido su sentido de sí mismo o su autonomía a causa de la influencia o la presión externa. Entre otras palabras, un sujeto no alienado es alguien que mantiene su propia identidad y no se deja controlar o dominar por factores externos. El concepto de sujeto no alienado ha sido un tema de interés en diferentes corrientes filosóficas y teóricas, como el marxismo o el existencialismo. En el marxismo, la alienación se refiere a la separación del trabajador de su trabajo, mientras que en el existencialismo se refiere a la pérdida de sentido y propósito en la vida. En ambos casos, el sujeto alienado es visto como alguien que ha perdido su conexión con sí mismo y con el mundo que lo rodea. El objetivo de algunas teorías políticas y sociales es liberar al sujeto de la alienación y promover su autodeterminación y autorrealización. Esto puede incluir luchar contra la opresión
la injusticia o promoviendo la igualdad y la libertad. También puede ser fomentando la participación y la responsabilidad ciudadana. Ahora voy a explicar lo que es ser una persona jurídica. Una persona jurídica es una entidad reconocida por el derecho. Entidad reconocida por el derecho. Lo repito para que os quede claro. Como un sujeto de derecho y de obligaciones. En otras palabras, es una entidad que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito jurídico. Las personas jurídicas pueden ser creadas por ley o por acto de voluntad de las personas que las componen. Las personas jurídicas incluyen a entidades como empresas, sociedades, fundaciones, colegios, universidades, iglesias, entre otras muchas más organizaciones. Aunque no son seres humanos, tienen ciertas cualidades que les permiten actuar en el mundo jurídico de manera similar a como lo hacen las personas físicas. Por ejemplo, pueden adquirir bienes, contratar a trabajadores, celebrar contratos y ser demandadas en un juicio. Es importante tener en cuenta que las personas jurídicas son diferentes a las personas naturales, que son seres humanos con plena capacidad jurídica. Las personas naturales tienen derechos y obligaciones propias, que son distintas a los de las personas jurídicas. Pueden ser titulares de derecho y obligaciones a título personal o a título representativo de una persona jurídica. Ahora voy a explicar el nasciturus, que es un término latino que significa que ha de nacer. Se utiliza en derecho para referirse a una persona que todavía no ha nacido, pero que ya está en el proceso de desarrollo dentro del vientre materno. El término se utiliza a veces para referirse a un feto o embrión que todavía no ha nacido, pero que ya tiene ciertos derechos y protecciones bajo el derecho. En algunos sistemas jurídicos, el nasciturus es considerado un sujeto de derecho y obligaciones desde el momento de la concepción. Esto significa que tiene derechos legales que deben ser respetados y protegidos, aunque todavía no ha nacido. Entre otros sistemas, el nasciturus solo adquiere derechos y protecciones legales una vez que se nace y adquiere la personalidad jurídica. Es importante tener en cuenta que el concepto nasciturus es controvertido y ha sido objeto de debate en diferentes contextos culturales y jurídicos. Algunos argumentan que el nasciturus debe ser protegido y reconocido como un sujeto de derecho desde el momento de la concepción, mientras que otros sostienen que solo adquiere derecho y protección legal una vez que nace y adquiere personalidad jurídica. Ahora voy a explicar lo que quiere decir no sujeto a patria o potestad. El término no sujeto a patria o potestad se refiere a una persona que no está bajo la autoridad o el control de sus padres o tutores legales. En otras palabras, es una persona que ha adquirido la mayoría de edad y que tiene plena capacidad de ejercer y gozar de sus derechos y deberes. La patria potestad es un concepto jurídico que se refiere a la autoridad y responsabilidad que tienen los padres o tutores legales sobre sus hijos o pupilos. Los padres o tutores tienen la obligación de cuidar y proteger a sus hijos. También tienen la autoridad para tomar decisiones importantes en su nombre, hasta que los hijos o pupilos adquieren la mayoría de edad. Cuando una persona es no sujeta a patria y potestad, significa que ha adquirido la mayoría de edad y que ya no está bajo la autoridad de sus padres o tutores legales. Esto significa que es libre de tomar sus propias decisiones y de asumir sus propias responsabilidades y deberes. En algunos casos, una persona puede renunciar a la patria y potestad antes de alcanzar la mayoría de edad,
pero esto es relativamente raro y suele requerir del consentimiento de un juez. Ahora voy a explicar lo que son las formas monstruosas en el derecho romano. Las formas monstruosas eran aquellas que no cumplían con los requisitos o las normas establecidas para considerar a un ser humano como una persona legalmente reconocida. Estas formas monstruosas podían ser el resultado de mutaciones genéticas o deformidades congénitas, y podían incluir a personas con cuerpos híbridos, con 2 cabezas o con 2 partes de cuerpo sobredimensionados o sobredesarrollados. Los seres humanos considerados formas monstruosas no tenían los mismos derechos y protección que las personas normales. Estos podían ser tratados de manera diferente por la ley y por la sociedad. En algunos casos podían ser expuestos o abandonados después de nacer, y no se les permitía vivir en la sociedad como personas libres. Es importante tener en cuenta que el concepto de formas monstruosas es una construcción cultural y social, y que ha cambiado significativamente a lo largo de la historia. En la actualidad, la mayoría de sistemas jurídicos reconocen a todas las personas como iguales ante la ley, independientemente de su apariencia o condición física. Esto es todo, y en el siguiente vídeo analizaremos el estatus del sujeto en Roma.